Bueno, pues aquí estamos con nuestra parte 2 de nuestra grabación. Y bueno, pues les recuerdo que estábamos calculando las fuerzas. Entonces, ahora aquí, para poder calcular la fuerza de la carga 2 a la carga 3, pues tenemos que encontrar la distancia. Entonces, la distancia, pues no la conocemos. En estos breves segundos, ¿qué ideas tuvieron para poder calcular la distancia? Si ya checaron un poco el material que tenemos ahí en plataforma, me imagino que ya le dieron una repasada para ver qué es lo que tenemos y de alguna manera pues ya tenemos una idea de cómo hacerlo. Entonces, no sé si tengan alguno de ustedes una idea, no importa que su idea crean ustedes que no es la más adecuada, vale la pena decirla. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Ok, bueno, pues fíjense aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros para poder calcular esta distancia podemos identificar lo siguiente. ¿Qué se representó ahí o qué es lo que estamos viendo ahí ya más marcado? ¿Qué es eso? Un triángulo. Un triángulo. Y ese triángulo, perdón. Ay. Ese triángulo es un triángulo rectángulo. Ese triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Cómo sabemos que es un triángulo rectángulo? Porque uno de sus lados, en ese caso estos dos lados, tienen un ángulo recto. Por eso es rectángulo, porque este es un ángulo recto y los ángulos rectos son de 90 grados. Todos los ángulos, todos los triángulos rectángulos, todos, por favor, pongan su micrófono en silencio. Graciela, te lo estoy poniendo en silencio. Cuando quieras hablar, ábrelo con toda confianza, pero por el ruido que hay de repente ahí se escucha interferencia, entonces por eso los tengo a todos en silencio. No creas que porque no quiero que hables. Puedes hablar cuando gustes, nada más que ahorita los pongo así en silencito para no estar interrumpiendo. Entonces les decía, cuando tenemos un triángulo rectángulo, que es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, nosotros podemos saber el valor de sus lados o de alguno de sus lados porque nos apoyamos de algo que se llama el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de cada uno de los catetos o cada uno de los lados será la suma de los cuadrados de los catetos, en este lado el lado A y el lado B, será igual a el cuadrado de la hipotenusa. La hipotenusa es el lado que no es recto, el que queda así en diagonal. Entonces, ¿cómo representamos nosotros el teorema de Pitágoras? Bueno, pues quedamos que es el cuadrado del cateto A más el cuadrado del cateto B será igual a el cuadrado de la hipotenusa. Este puede ser cateto opuesto, este cateto adyacente y esta es mi hipotenusa. Entonces, nosotros queremos saber cuál es el valor de el lado A o la distancia que hay de la carga 1, perdón, de la carga 2 a la carga 3. Entonces, ¿nosotros qué tendremos que hacer? Bueno, pues tendremos que despejar para dejar a A sola de un lado del igual. Entonces, ¿qué es lo que le está estorbando? Le está estorbando B cuadrada. Si aquí está sumando, ¿cómo va a pasar para el otro lado de la igualdad? Restando. Así es, va a pasar restando. Entonces, tendríamos que A cuadrada será igual a C cuadrada menos B cuadrada. Y a la hora de eliminar esta potencia, pues va a pasar para el otro lado del igual, pero con como si fuera una raíz. Entonces, lo contrario de la potencia es la raíz cuadrada. Entonces, el valor de A va a ser igual a C cuadrada menos B cuadrada y tenemos el valor de C y el valor de B, entonces podremos calcular fácilmente lo que vale A. Yo aquí ya lo estoy poniendo en metros. Aquí yo ya lo estoy poniendo en metros para encontrar el resultado en metros y
ponerlo directamente, sustituirlo en mi distancia. Entonces, ¿qué valor les da a ustedes? Déjenme. Saco mi calculadora. Aquí está mi calculadorcita. Entonces, bueno, recuerden. Primero vamos a hacer por jerarquía de operaciones se realizan las operaciones de las potencias. Primero vamos a hacer 0.1 al cuadrado menos 0.08 al cuadrado. Realizas la resta y luego la raíz. Entonces, bueno, pues para que sea más fácil voy a usar paréntesis de 0.1 al cuadrado, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis. Esto es para que a ustedes sea mucho más sencillo hacerlo. Si ya son diestros con las calculadoras, bueno, pues lo pueden hacer de manera directa poniendo la raíz desde un inicio. 0.08 al cuadrado, cierro. A ver, Liliana, vamos a ver. Y el resultado será 3.6 por 10 a la menos 3, pero a esto, este no es mi resultado, es la resta de los cuadrados. Ahora le voy a sacar raíz cuadrada. Y mi resultado es 0.06. Un detalle, recuerden que una raíz cuadrada nunca puede ser negativo. El valor de una raíz cuadrada nunca puede ser negativo. Entonces, utilicen exactamente los valores. Liliana, se me hace que tú en el siguiente, en el valor de aquí de la raíz, pusiste 0.8 en lugar de 0.08 al cuadrado. Entonces, se me hace que de ahí viene el error que te haya salido negativo ese valor. Pero si te hubiera salido negativo a la hora de sacar la raíz, no te daría. Entonces, ahí vale la pena volverlo a hacer para ver si les da el mismo valor. A ver qué valor les da a ustedes, a los demás. 0.06. Ok. Me dio el mismo valor, 0.06. Gracias, Christopher. Entonces, aquí, si se fijan, yo lo estoy haciendo por pasos. Gracias, Alejandra. También tienen el mismo valor, que sería de 0.06. Entonces ya tenemos nuestra distancia. Nuestra distancia es de 0.06. Ahora entonces ya podremos calcular nuestra fuerza de 2 a 3. Vamos a calcularla entonces. Con los datos que tenemos. ¿Qué valor les da la fuerza?
A mí de la operación de arriba me dio 1.5. De la de arriba te dio 1.5. A ver, a mí me dio 5.4 por 10 a la menos 3. A ver, vamos a hacerla. A ver, ¿quién está acá? Ah, Graciela le da 0.09. Ok, vamos a ver los demás. De resultado final me da 1.5. Christopher 1.5 el final. A ver, vamos a ver. A mí también me da 1.5. Keila 1.5, ok. Entonces vamos a ver y a rectificar. Recuerden que podemos hacer las veces que sea, bueno, lo debemos hacer por lo menos 2 veces, donde las 2 veces que hagamos la operación nos dé el mismo resultado. No se queden con el primer resultado que les dé la calculadora, porque a veces ponemos un número mal, un signo más, un punto de más o de menos, lo movemos de lugar y eso pues obviamente va a hacer que nuestro resultado sea diferente. Entonces, por eso es importante que lo vuelvan a realizar. Lo acabo de checar y por lo que veo me da el mismo resultado, 1.5. Excelente, Christopher. Sí, yo también ya lo hice 2 veces y me dio 1.5. Muy bien, Dora. A mí también me da las 2 veces 1.5. Ok. Ok, gracias, Graciela. Liliana, ¿qué valor te da? Ana, ¿no me has dicho nada? Entonces, los demás, ¿qué pasó? ¿Sí? A Liliana, muy bien. Excelente, Liliana, también le salió. Y a Anita igual, 1.5. Excelente. Entonces, si se fijan, pues tenemos que rectificar varias veces o realizar varias veces la operación para encontrar si tenemos algún problemilla por ahí. Entonces, nuestra fuerza resultante, que quedamos que va a tener un movimiento, pues algo así. ¿Por qué un poquito más para abajo? Bueno, pues porque la fuerza más grande que se está ejerciendo es la de 1.5. Entonces, esta fuerza es más grande que esta, por lo tanto va a tener más arrastre hacia la derecha que altura. Entonces, más o menos de esta manera se vería mi fuerza resultante y será la suma de ambas fuerzas. ¿Cuál será entonces mi fuerza resultante? A mí me salió 2.175. 2.175, ajá. También Ese me es dio el mismo resultado. excelente, Christopher. Entonces, si se fijan, ese es el resultado de mi fuerza resultante. Si yo tengo las cargas colocadas como si fueran un triángulo rectángulo, bueno, pues esta es la forma en la cual nosotros podríamos realizar el cálculo para nuestra fuerza resultante. Muchas gracias, Graciela. Mismo resultado. Entonces, si se fijan, pues lo único que tenemos que hacer es hacer ejercicios para tener esta pericia utilizando la calculadora y sabiendo qué es lo que debemos de hacer, ¿sale? Entonces vamos con el siguiente ejemplo. Y ahora no tenemos un triángulo rectángulo, tenemos un triángulo donde los 3 lados son exactamente iguales, entonces será un triángulo equilátero.
Y nos dicen que determinemos la magnitud de la fuerza de atracción resultante que ejercen las cargas 3 y 2 sobre la carga 1 y el ángulo del vector de la fuerza resultante. Entonces, tenemos que identificar las cargas, las fuerzas que se ejercen. Tenemos aquí la carga 1 y tenemos que saber qué es lo que va a pasar cuando la carga 3 y la carga 2 están actuando sobre ella. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? ¿Hacia dónde se moverá la carga 1 respecto a la carga 3? ¿Qué va a pasar, chicos, aquí? ¿Va a haber una fuerza de atracción? Va a haber una fuerza de atracción hacia la carga 3, entonces la carga 2, la carga 1, perdón, tendrá más o menos este movimiento, que fea flecha me salió, pero bueno, así, más bonita. Y la carga 1 y la carga 2, ¿hacia dónde? ¿Qué habrá también? ¿Qué movimiento se tendrá? También de atracción. También de atracción, signos diferentes se van a atraer, entonces la carga 1 se moverá hacia este lado. Por lo tanto, la fuerza de atracción, perdón, la fuerza resultante pues tendrá un movimiento o una resultante más o menos así, y nos están pidiendo que también calculemos el ángulo de esta fuerza resultante, la cual pues no conocemos. Fuerza resultante y la vamos a calcular. Entonces, primero pues podemos calcular las fuerzas que se tienen de carga 1 a carga 3 y la fuerza que hay de carga 1 a carga 2. Entonces, pues ya tenemos nuestros datos, esos ya los tenemos identificados. Y recuerden siempre, nos están dando microcoulombs, convertir a coulombs, y nos están dando la distancia en centímetros y convertirla a metros. Entonces, bueno, pues eso ya lo tenemos por default. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la fuerza de 1 a 3. Entonces, vamos calculándola, chicos. Déjense saco mi calculadora para hacerlo con ustedes. Entonces, tenemos la constante 9 por 10 a la 9 por la carga 1, que es menos 2 por 10 a la menos 6 por la carga 3, que es 4 por 10 a la menos 6. La multiplicación de la parte de arriba me queda menos 0.072. A mí también me da eso. Ok. Entonces vamos a ver en la parte de abajo, entre 5 por 10 a la menos 1, para ponerlo todo en potencia, y esto es al cuadrado, y me quedaría 0.288. También a Graciela le queda igual. ¿A ustedes qué valor les queda? A mí me quedó el mismo también. Ok. Entonces, tenemos 3 resultados iguales, pues sabemos que entonces el resultado de la primera fuerza será menos 0.288 newtons. También me dio el mismo resultado. Gracias, Christopher. A mí también. Excelente, Keila. Entonces, calculemos ahora la siguiente fuerza. Mismo procedimiento, lo único que vamos a cambiar pues será el valor de nuestra fuerza, de nuestra carga 2, que en este caso será de 6. Todo lo demás queda exactamente igual, nada más este valor es el que cambia. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Mi calculadora. Entonces,
9 por 10 a la 9. Por 6 por 10 a la menos 6. Por menos 2 por 10 a la menos 6. Graciela, menos 0.432, ¿ok? Ese sería tu resultado final. Ese es el resultado que me queda en el numerador entre 5 por 10 a la menos 1 al cuadrado. Mismo resultado, Graciela. 0.432. ¿A los demás? Me dio el mismo resultado. Excelente, Cris. A mí también me dio ese resultado. Muy bien, Kayla. Muy bien, Liliana. Entonces, tenemos 4 resultados iguales. Entonces, sabemos que la fuerza de 1 a 2 será de menos 0.432. Aquí, bueno, pues podemos saber esto, pero aquí nosotros no podemos sumar la fuerza 1 de 1 a 3 y la fuerza de 1 a 2 no se pueden sumar como lo hicimos en el triángulo rectángulo. Porque en el triángulo rectángulo solamente teníamos movimiento en Y y movimiento en X. Aquí si se fijan, bueno, pues el ángulo que hay de aquí a aquí, pues no es de 90 grados. Aquí sí había de 90 grados, por eso se podían sumar. Pero aquí el ángulo no es de 90 grados. El ángulo que se tiene es un ángulo de 60 grados. ¿Por qué es un ángulo de 60 grados? Bueno, pues porque es un triángulo rectángulo y hay una ley que nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo va a ser de 180 grados. Entonces, 180 entre 3, porque los 3 son iguales, pues será de 60 grados. Entonces, como yo no voy a poder sumar las fuerzas resultantes, pues voy a tener que hacer algo más para poder determinar la fuerza resultante. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Bueno, pues tengo diferentes opciones. Primero vamos a graficar cómo quedaría. Tenemos aquí nuestra carga 1, nuestra carga 2 y nuestra carga 3. Entonces sabemos que hay un movimiento de atracción que hay de nuestra carga 1 a nuestra carga 3 y de nuestra carga 1 a nuestra carga 2. Entonces quedamos que la fuerza resultante pues será una fuerza que se tendrá entre estas dos fuerzas, que si nosotros sumáramos de manera vectorial, nosotros pondríamos el primer vector de nuestra primera fuerza, que se mueve de esta manera, y luego el siguiente vector de la fuerza de 1 a 3, que inicia donde termina la que hicimos de 1 a 2. Si se fijan, esta y esta son iguales, solamente que la estoy poniendo así. Y la fuerza resultante inicia donde inicia mi primer vector y termina donde termina mi último vector. Entonces, esto será como yo representaría mis fuerzas en el plano cartesiano y nos fijamos que se está formando un triángulo. Ya estas tres fuerzas, ya no estoy hablando de estas, sino de mis fuerzas resultantes, bueno, pues están formando un triángulo. Y este triángulo, pues quedamos que va a tener ciertos ángulos. Entonces sabemos que el ángulo que hay del lado de la carga 1 a la carga 2 o de aquí a, bueno, del lado interno quedamos que era de 60 grados porque estamos hablando de un triángulo equilátero. Entonces, este ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está aquí, porque pues
lo amplío de alguna manera y será exactamente el mismo. Entonces, el ángulo que se va a tener de aquí en la parte interna será la suma de 180. Entonces, si ya tengo 60 en el ángulo interno, ¿cuánto será? Aquí yo ya tengo 60 grados y si el total sería 180, o sea, al darle la vuelta hasta acá, sería 180 menos 60, me dará el valor de mi ángulo interno. Entonces, el ángulo interno será de 120 grados. Entonces, yo aquí ya tengo varios datos. Tengo este valor o esta distancia o esta fuerza. Tengo esta fuerza de acá y tengo un ángulo interno. Entonces, yo puedo realizar dos opciones para resolver, para encontrar el valor de mi fuerza resultante. La primera opción sería con sumatorias de fuerzas. Entonces, la sumatoria de fuerzas me dice que la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que actúan en X y la sumatoria de fuerzas que actúan en Y. Y la otra opción sería utilizar la ley de senos y cosenos. Entonces, vamos a realizar las dos opciones para que de esta manera se den cuenta de que es lo mismo, pero habrá alguien que le entienda más a la opción 1 y habrá quien le entienda más a la opción 2. Entonces, quedamos que nuestras fuerzas se van a representar de esta manera. Y estos son los datos que obtuvimos de las fuerzas resultantes de 1 a 3 y de 1 a 2. Sabemos que el ángulo interno es de 60 grados y quedamos que primero vamos a usar sumatoria de fuerzas, ¿ok? Entonces, para encontrar las fuerzas que hay en X, nosotros tenemos que identificar cuáles fuerzas hay de X de 1 a 2 y cuáles fuerzas hay de X de 1 a 3. Entonces, nosotros podemos ver que la fuerza de 1 a 2 únicamente se está moviendo sobre el eje X, no tiene ningún ángulo. Entonces, la fuerza que hay aquí únicamente estará actuando sobre X. En Y no tendrá nada. Entonces, aquí yo tengo esta fuerza de manera directa. Y en Y, la fuerza de 1 a 3, si se fijan, pues la fuerza avanza en diagonal, que quiere decir que va a tener una fuerza que lo jala hacia arriba y una fuerza que lo jala hacia la derecha. Entonces, eso hace que se tenga este movimiento porque lo están jalando tanto para arriba como para la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber una fuerza en X y una fuerza en Y. Para encontrar la fuerza en X, yo lo que tendría que hacer sería multiplicar la fuerza de 1 a 3 por el coseno de 60 grados, que es el que tengo aquí. Entonces, voy a realizar la operación donde sumatoria de fuerzas en X será igual al valor de la fuerza de 1 a 2, que es 0.432 newton, más el valor de la fuerza de 1 a 3, que es de 0.288, que es esta de aquí, por el coseno de 60. Y aquí nos estaría descomponiendo la fuerza en X de la fuerza 1,3. Entonces, ¿qué valor les da? Voy a sacar mi calculadora para hacerlo junto con ustedes porque ¿qué creen que ya se nos quiere acabar otra vez el tiempo? Entonces pongo mis datos. Primero voy a realizar. Bueno, para que sea más fácil, primero hagan esto. Miren, coseno de 60. Algo importante, en la calculadora se tienen que fijar que la letra D tiene que estar por fuerza esta letra D. Si esta otra letra, una letra que sea una letra R, les va a dar otro resultado. Entonces se tienen que fijar que únicamente aquí arriba esté la letra D, que son los degradales y que son los grados que se van a estar trabajando.
Ok, entonces tenemos coseno de 60 por el valor de la fuerza de 1 a 3, que quedamos que era menos 0.288. Cerramos. Más el valor de menos 0.432. No, pues el signo negativo. 0.432 más menos 0.288 por coseno de 60. Menos 0.576. A mí sí me da eso. ¿Ok? Ok, entonces 0.576 será el valor. Ajá, gracias. Me da el mismo resultado. Excelente. A ver, Ana, vas a tener que volverlo a hacer para estar segura de tu resultado. Entonces, ese será mi sumatoria de fuerzas en X. Entonces, para la sumatoria de fuerzas en Y, bueno, pues ya sabemos que en la fuerza de 1 a 2 no tengo ningún movimiento hacia arriba, entonces las fuerzas serán de 0, aquí para la fuerza de 1 a 3, pero en la fuerza de 1 a 3 sí tengo un movimiento en Y que se va a encontrar multiplicándolo por el seno de 60. Realizaríamos las operaciones y encontraríamos el resultado. Entonces sería 0.2 menos 0.288 por el seno de 60 me da menos 0.249 newtons. ¿A ustedes qué valor les da? Muy bien, Ana, ya te salió el de X, ahora con el de Y. A mí también ya me salió ese mismo resultado. Excelente. Ok, Alejandra, nada más, sí, Keila. Nos queda entonces el mismo resultado, nada más aquí se tienen que fijar que queda negativo. Entonces, mi fuerza resultante será la suma de estas fuerzas, de las fuerzas resultantes en X y en Y. Y si se fijan aquí, bueno, pues se forma un triángulo rectángulo. Entonces, para calcular esto, pues tendré que utilizar de la misma manera el teorema de Pitágoras. Entonces, la fuerza resultante será igual a la raíz cuadrada de fuerza en X, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Realizo mi operación sustituyendo valores y voy a tener el valor de la fuerza resultante. Entonces, será cuadrado de menos 0.576, al elevarlo al cuadrado, este se va a hacer positivo y este también se va a hacer positivo. ¿Por qué? Negativo por negativo da positivo, entonces por eso se quedan ya después estos valores positivos. Y esto sería el valor de mis cuadrados. Ese sería el valor de mi raíz, por lo tanto, el resultado mío es de 0.627 newtons. ¿Qué valor obtienen ustedes?
Me dio el mismo valor, 0.6274. Excelente. Entonces, se fijan, sí es un procedimiento un poquito largo, pero pues es este. El de senos y cosenos es mucho más sencillo, pero esa es la segunda opción. Entonces ahora ya nada más nos queda calcular el ángulo. Gracias, Graciela. Vamos a calcular entonces el ángulo. ¿Y el ángulo cómo lo vamos a calcular? Bueno, pues el ángulo tenemos una forma, la fórmula que nos dice que tangente o cotangente o tangente a la -1 de las fuerzas en Y entre las fuerzas en X de los valores absolutos de estas y nos va a dar el valor de mi ángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a mostrar en la calculadora. ¿Cómo voy a poner el valor de tangente a la -1 o de cotangente? Se pone aquí donde está el valor de tangente, pero van a aplicar primero la tecla Shift, que nos da los valores de aquí, los valores de arriba. Entonces, fijan aquí ya me quedó tangente a la -1 de 0.249 entre 0.576. Eso es el resultado y me daría 23.37. Si yo lo pongo aquí en grados, sería 23 grados, 22 segundos. Entonces, igual lo pueden poner como 23.37 grados. Excelente, Keila. O lo pueden poner así, en grados y segundos. Es exactamente la misma manera, ¿sale? Entonces, ese sería el valor del ángulo. Chicos, ya se nos va a acabar el tiempo y pues necesitamos enseñarles la segunda forma, que es más fácil. Entonces, otra vez me voy a volver a desconectar y en 10 segundos y volvemos con la parte 3, ¿sale? Y ya para terminar, porque ahora sí se nos hizo largo esto, porque están un poquito laboriosos. Pero bueno, vamos con la parte 3 y verán que se les va a hacer mucho más sencillo con senos y cosenos.